Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, buena semana. Bien, hoy vamos a ver, como veis en el título, el nuevo firmware que ha salido para nuestras unidades, tanto FM3 como FM9. No me he fijado si hay para AXEFX 3, creo que salió un poquito antes, pero bueno, sobre todo para las unidades de suelo, son estas actualizaciones de las que vamos a hablar. Este vídeo va muy improvisado porque acabo de verlo esta mañana que había salido esta actualización. No es una actualización grandiosísima, pero sí que tiene algunas cositas importantes por las que tenéis que actualizar, que las veremos ahora. Así que se me cambian un poco los planes porque, como os decía, es un vídeo improvisado y en realidad hoy quería grabar un vídeo preset de un ampli que estoy probando y me ha gustado muchísimo el resultado que está dando en el Fractal. Y pues como ya muchos sabréis, está empezando a filtrar. Yo creo que son horas o días, no sé si para el lunes o viernes de la semana que viene, se terminará de... Bueno, se terminará. Se presentará oficialmente la VP4, la Virtual Pedalboard, que va a sacar, en este caso, Fractal Audio, de la cual, bueno, pues se ha especulado mucho y haremos vídeo en el canal. Si no quieres perderte ninguna de estas novedades, de estos vídeos y estar al día de todo, pues como siempre, dale like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Así que vamos con ello. Bien, pues como os decía, ha salido nueva actualización, en este caso, pues en AXEFX 3, lo que comentaba, creo que no ha salido nada recientemente, vamos, recientemente de ahora, ha salido hace poquito, y tenemos pues el firmware nuevo, la 8.1 para las unidades FM9 y para la FM3 el firmware nuevo 9.01. Los cambios son prácticamente iguales, como os decía, es para unidades de suelo, corrigen ciertas cosas que tenía el firmware anterior, así que nada, como siempre, en el foro de Fractal Audio entráis en vuestra sección, en la pedalera que tengáis, siempre está actualizado, siempre lo ponen aquí, y nos dice que tenemos disponible la versión 8.01 para descargar y la versión del editor también para descargar. Es importante que descarguéis ambas, pues como siempre, para que conecte lo mejor posible el editor con la versión del firmware. Siempre os recomiendo que hagáis una copia de seguridad. Os dejo por aquí arriba vídeos de cómo utilizar FractalBot y tenéis un montón de vídeos aquí en el canal, incluso una lista de reproducción de actualizaciones de firmware por si queréis hacer, que deberíais, copias de seguridad y demás antes de instalar estas versiones. En este caso no lo voy a instalar directamente desde el FractalBot, o mejor dicho, lo vamos a instalar desde FractalBot, pero quiero que veáis el por qué es importante que descarguéis esta versión de firmware. Una vez las tengáis descargadas, yo ya las tengo aquí en el escritorio, lo primero que vamos a hacer pues instalar el editor. No tiene más, ahora veremos qué novedades trae, pues como siempre lo instaláis y ya lo tendríamos, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a la carpeta donde está el firmware y es importante descargarla porque si os fijáis aquí nos aparece el propio firmware, tenemos también actualización de Dynacaps, una más, o sea que fantásticamente bien porque como sabéis yo desde el día 1 enamorado de las Dynacaps y cada día más porque las van mejorando y la verdad es que suenan increíbles y esto es muy importante sobre todo para los que tengáis Windows o trabajéis de manera nativa, por así decirlo, con el USB, es decir, que grabéis utilizando el Fractal como tarjeta de audio. Es una actualización no obligatoria, pero sí recomendable para lo que es la conectividad de los drivers del USB. Nos aparecen aquí las release notes que las vamos a abrir ahora mismo para ir leyendo qué novedades son las que nos trae y mientras tanto pues abrimos el FractalBot y empezamos a instalar pues esta actualización. Aquí nos dice que también hay una versión nueva de software para el FractalBot, pues nada, la vamos a instalar igualmente. Bien, como siempre, una vez tenemos instalado esta nueva versión de FractalBot, nos aparecen todas las versiones de firmware oficiales, no las betas, siempre nos van a aparecer directamente aquí para poderlas pues, descargar y añadir. Le podéis dar, nos aparecen las notas de versión, le damos a download, no haría falta porque ya las tengo, es decir, las podríamos trasladar
Y si os fijáis, nos aparece el orden correcto en el que tenemos que instalarlo. Primero va el firmware, luego va el firmware del USB y luego, por último, aprovechamos esa conexión actualizada para las DINACAPs. Le vamos a dar directamente empezar en el propio firmware. Vamos a ir, como siempre, haciendo por orden todos los pasos y vamos a ir viendo qué novedades tenemos en esta versión de 11 de octubre. Hoy es 12 aquí ya en España. Lo he visto esta mañana, salió pues ayer a la tarde-noche, por así decirlo. Nos dice, importante, la versión de los DINACAPs y la versión del firmware nuevo. Primero se instala el firmware y luego aparte se instalan estas DINACAP. La actualización del USB, como os decía, es opcional, se incluye en este update, se usa para el bit, el bit del reloj que manda la información de MIDI a través del USB, pues eso, para que conecte, haga los cambios MIDI, secuencias, lo que necesitéis, pues va con esta actualización que, oye, pues no está de más tenerla, así que la vamos a hacer. Nos vamos donde está la chicha como tal. Si os fijáis, en este caso nos dice que va a haber diferentes tipos de actualizaciones para los bloques de efecto. El primero, el filter block. Aquí nos dice que han añadido un touch wah en el filter block. Es decir, que no vamos a tener un wah nuevo, sino que dentro de filter, igual que hicimos, por ejemplo, el efecto del cutrón, el mutrón que utiliza John Mayer, os dejo por aquí arriba el vídeo, pues nos aparece una opción para regular ese filtro y nos dice que es similar, pero usas diferentes tipos de voltaje, de conversor de frecuencia, bueno, cosas de estas como muy técnicas para replicar el Korg A3 Touch WAV. Y nos dice directamente ya las instrucciones, es decir, tenemos que poner el modo en mix, la frecuencia al máximo, la de entrada, la de stop o la de parar al mínimo, poner un ataque bastante alto, sobre unos 500 milisegundos, el release alrededor de 200 y luego ajustar la sensibilidad al gusto pues para que ese wah pues sea de nuestra conveniencia. Es decir, nos dan una actualización, un tipo de wah que puede ir directamente en el bloque de filtro y cómo lo podemos configurar pues para que suene de la mejor manera. Nos dice también que han añadido un auto wah dentro del propio bloque de filtro, es decir, que podemos simular un auto wah, nos dice basado en el filtro del envelope filter, pero hace el replace del detector con un LFO, ¿vale? Con una onda de las que van automáticamente, es decir, que el propio wah, el propio filtro, va a tener este auto wah a través de un LFO. LFO Tempo Control se añade a los filtros, al bloque de filtros. Se mejora el autoswell en la unidad o en el bloque de volumen. Es algo de lo que no hemos hablado todavía en el canal, pero si ponéis un bloque de volumen y no tenéis un pedal de expresión, aún así podéis hacer esos autoswells, es decir, como esos efectos violín de subir poco a poco el volumen, pues nos dice que tienen añadido el release time y un hysteresis control, no sé qué es exactamente, pero que es algo que lo que hace es coger mejor, o sea, hace este fine tuning con el estilo, es decir, que si a lo mejor tocamos más suave o más fuerte, pues regula mejor esa manera de tocar y regulará mejor ese autofiltro de volumen. Nos cambia el envelope follower en Megatap, Multitap y los bloques de Plex para delay y demás. Es decir, pues el cómo reaccionar los delays en este tipo de bloques. Usa el mismo algoritmo, que el autoswell, es decir, que va a detectar mejor la manera de tocar, pues para realzar más o menos pues las funciones del delay cuando tenemos diferentes tipos de delay, ¿no? Y el propósito de esto, pues eso, generar autoswells. Está aquí dando botes el Fractal Bot, eso es que está ya instalando. En cuanto termine abajo, pues como siempre, reiniciamos la unidad y pasamos a instalar lo siguiente. Nos dice que hemos añadido un Crossfade Time Control en el Crystal Echoes, en el tipo Pitch Block. Pues habrá que probarlo, pero bueno, sin más. Se mejora el pitch shifting, por lo tanto, todo lo que sea el virtual capo, o sea, todo lo que es el bloque de pitch, mejora
Por lo tanto, mejor que mejor el cómo va a detectar las afinaciones, el cuánto lo va a cambiar, si tiene que hacer algún tipo de desafinación, pues, o cualquier tipo de pitch dentro del bloque. Bien, una vez instalado el firmware, apagamos, esperamos los 5 segunditos de rigor, reiniciamos la unidad y una vez FractalBot vuelva a conectar el FM9, ya nos detecta además en el firmware, pasamos al siguiente paso. Y en este caso, pues nos dice que lo ideal instalar este nuevo firmware de USB. No creo que tarde mucho, como veis es rapidito, se instalará en la unidad, ya está completo y nos dice pues que reiniciemos la unidad. Y por último, nos vamos con las DynaCapes, modelo o versión de firmware 1.06, le damos y que instale lo que tengan que instalar. Nos dicen que añaden un nuevo Lash Spring, o sea, el tipo de reverb Lash Spring, toda la pinta tiene, que va a ser un tipo de reverb muy específico, similar a la que se trabaja en Two-Rock, en los amplis de John Mayer. Como sabéis, también soy fan, o sea que este tipo de reverb seguramente suene muy bien y nos dé calidez en el sonido y ese toque tan característico de esos amplis. Nos dice también que tenemos un nuevo modo sample y hold delay para Plex Delay, ¿vale? Se añade esa función de poder hacer el hold o el sample de delay directamente en la función de Plex Delay, estupendo. Y aquí vienen pues cositas que, como os decía, no son grandes actualizaciones, pero son actualizaciones necesarias de gente que le estaba dando problemas a ciertas cosas y se está viendo pues que han tardado muy poquito, yo creo que no ha tardado ni 3 o 4 semanas en tener esta actualización para solucionarlo. Vale, nos dice que puede, bueno, que con este firmware es mejor tenerlo instalado, lógicamente, para este tipo de cosas, pero que básicamente manda de manera mejor la señal MIDI y el reloj interno, o sea, para ajustar o sincronizar con qué nos conectamos. Lo mismo va a pasar también con el modo receive, es decir, de recibirlo. Se puede configurar a través de los mensajes de MIDI o de USB o incluso apagarlo. Por defecto es MIDI. Esto es importante porque en las clases y tutorías que venís conmigo, algún alumno ya me lo ha dicho, de no he conectado ningún pedal externo y automáticamente no detecta algo bien que se me activa algo a solo o se queda ya activado y no hay manera de apagarlo, etc. Pues ajustada la sensibilidad de los pedales tanto internos como externos, o sea, tanto los foot switch, pedales que pongáis o controladores externos, pues como el dual switch, que os dejo por aquí arriba el vídeo, si no lo habéis visto para los que tengáis FM3 y queráis tener pues un FM5, por así decirlo, pues se mejora todo, ¿vale? Esto nos dice que para el auto engage de manera activa en un pedal o controlador que no está conectado, es decir, que en el momento que detecta que no hay pedal, no hay auto engage, se desactiva automáticamente de manera que no dé ningún tipo de error o que detecte cualquier cosa y se active automáticamente un pedal que no podemos controlar porque lógicamente no tenemos el pedal enchufado, así que fantástico. Bien, para mí una de las cosas más importantes de esta actualización es la que sigue. Se mejora el afinador. Parece una tontería, pero había mucha gente, yo incluido, que estábamos notando que el afinador iba con un poco de lag. Ya no tanto lag, sino que tú movías y tenía pues como pasitos en los que la aguja no se movía de manera correcta. Se supone que esto lo que hace es que sea mucho más preciso, mucho más rápido, así que afinador, check. Luego lo probaremos para ver que esté todo correcto. Y además tengo mucha curiosidad porque nos dicen que se añade un esquema de color seleccionable al afinador. Por lo poquito que he podido ver, creo que se puede cambiar a modo azul. También tendríamos que ver si no solamente es en el editor, sino que también es en la propia unidad donde se ve así. Vale, lo que sigue es una cosa que me parece chulísima y habla muy bien de estas unidades Fractal. Nos dice que se añade fecha y hora en la versión del FM9 Edit. Que esto lo que hace es detectar si venimos de una beta o si venimos de una versión anterior para calcular en qué fecha estábamos actualizados y en qué fecha hemos actualizado pues a día de hoy, por así decirlo. Y lo que evita es que tengamos que hacer ese refresh after new firmware que siempre hacíamos de manera manual para actualizar pues eso, desde una beta a la versión oficial o similar.
simplemente él lo va a detectar y lo va a hacer automático. Pues un paso menos que nos quita y un problema menos para gente que se nos olvidaba, no nos dábamos cuenta, oye, que esto no funciona, pues lo hace automático. Siguiente cosa que me parece chula, ¿no? Lo siguiente. Si vosotros, al arrancar la unidad, según estáis instalando, veis que vuestros presets ahora se ven pues de esta manera como estáis viendo aquí, os lo voy a poner, no pasa nada, no os preocupéis, no se ha roto nada. Simplemente es esta nueva versión, esta nueva actualización, que lo que hace es lo siguiente. Nos avisa con esta imagen donde tenemos el iconito, el número del preset como en amarillo, para avisarnos de que ese preset no está actualizado al nuevo firmware. Es decir, que tendríamos que reactualizarlo, reguardarlo, como ya os enseñé en vídeos anteriores, para que el firmware detecte este nuevo preset y trabaje bajo él. ¿Por qué hacen esto? No solamente para los cambios de reset blocks y demás de AMP, que también os dejo por aquí arriba, sino que lo que va a hacer es que el propio preset se actualice de manera íntegra al 100% al nuevo firmware, de manera que todos los gable switching, el propio cambio de escenas, etcétera, etcétera, sea totalmente pues, rapidísimo y que se mejore todavía más ese gapless switching que ya teníamos con la versión de firmware anterior y que no se note el cambio de escenas, el cambio de presets, etcétera, etcétera. Y por último, pequeños fixes, pequeños arreglos finales que, bueno, son pequeños, pero son muy importantes. Nos dice, el primero de todos, que la fase LFO que no funcionaba en el modo Vive de los modelos Phaser se ha corregido. Es decir, que ya podemos utilizar pues, modos LFO pues, para el tipo de phaser pues que nos competa en este caso. Se arregla el copiar el out 1 al out 2 porque había gente que no le estaba funcionando correctamente. Esto es importantísimo porque si nosotros tenemos el out 1, por ejemplo, para una PEA y el 2 para un ampli de cascos de Ineas o para mandar a una pantalla FR o cualquier cosa, a veces estaba dando fallo. Pues está ya corregido, así que fantásticamente bien. Y por último, esto es algo que sí que ha sido más común y lo he visto bastante por foros y me habéis preguntado. Había una opción, o hay una opción, que es borrar todas las IRs de usuario. Es decir, tú le das desde la pedalera, no manualmente, en plan, quiero borrar todas mis pantallas porque ya no las uso, voy a vender el fractal, le quiero restaurar, tengo un montón y solamente utilizo dos y no quiero que estén ahí ocupando. La gente que quería hacer esto no lo podía hacer, estaba dando fallo y no las podía borrar. Así que pues otra cosita más que han arreglado en esta última actualización 8.01. Bien, pues tenemos ya todas las novedades repasadas, tenemos ya todo instalado, pues tanto firmware como el driver de USB como las nuevas Dynacaps. Nada más entrar, lo primero que me hace es precisamente leer, como os decía, todo lo que él considera que no cuadra para cuadrarlo automáticamente. Lo primero que quiero ver es el afinador. Quiero ver exactamente cómo se ve tanto en el editor como si cambia algo directamente en la unidad fractal, ¿vale? Así que vamos a terminar de ver esto, que ya no le queda nada, y pues efectivamente es azul. No sé si nos dejará cambiar algún tipo de color o simplemente lo han cambiado en azul y antes era verde. Nada, no lo podemos cambiar, pues simplemente aparece como azul. Vamos a probar en la unidad y os dejo pantallazo. Pues sí, también es azul y tengo que decir que me gusta mucho. En la pantalla me da un poco igual porque normalmente no utilizo el afinador en pantalla, pero en la unidad, como estáis viendo, es azul, se ve chulísimo, nos detecta el tipo de guitarra que tenemos, bueno, no es que detecte el tipo de guitarra que tenemos conectada, pero detecta, pues eso, si tenemos la guitarra de 6 cuerdas, el tipo de afinación, si tenemos offset y demás, y nos dice también el tipo de bloqueo o mute que tenemos asociado al afinador, pues para saber si le tenemos en mute, si no, etcétera, etcétera. Y por cierto, muy, muy importante. No es por hacer sangre, no es beef, no va con ningún tipo de maldad, pero creo que hay algo que damos mucho por hecho normalmente y me gustaría dar las gracias en este caso a Fractal porque todas estas actualizaciones, aparte de ser muy buenas, muy rápidas y siempre estar lo más actualizados posible,
sobre todo son gratuitas. Los que sabéis de qué hablo, pues lo entenderéis, pero como os digo, no es por hacer sangre, simplemente es un agradecimiento a Fractal por tener todo esto de manera gratuita. Así que gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar un like, compartirlo y darle a la campanita si te suscribes para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.